Muy buenas tardes, agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy. Por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con el permiso del Pleno, magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Montiel. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Presente. Se hace constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiendo certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta hoy de 2 proyectos de resolución de procedimiento sancionador especial, un recurso de revisión, así como un incidente de inejecución de sentencia, cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridades han sido detallados en la convocatoria publicada el día de ayer. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial PSIM 45/2016 PSE expediente, que fue turnado a la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, por lo que le pido a la magistrada García que le sea personalmente o a través de su secretario adscrito a la ponencia haga el conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Gracias. Con el permiso de la presidencia, cedo el uso de la voz al licenciado Jesús Sáenz Zamudio para este efecto. Adelante. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento sancionador especial identificado con la clave de expediente T5-45/2016 PSE, interpuesto por el Partido Sinaloense, derivado de la queja presentada ante el Consejo Distrital Electoral 22 en Mazatlán, Sinaloa, radicada con la clave Q-003/2016, en contra de Quirino Ordaz Coque, candidato a gobernador para el estado de Sinaloa, postulado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, así como de los referidos institutos políticos, por presuntas violaciones a lo establecido en las normas legales y reglamentarias relativas a la difusión y fijación de propaganda electoral. El promovente en su escrito de queja argumenta que los denunciados violan la normatividad electoral por la indebida colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, consistente en lonas impresas, elaboradas de material plástico o en imagen del candidato, logotipos de los partidos políticos y las leyendas Quirino Puro Sinaloa, Juntos por Sinaloa, entre otras. Puso para probar la existencia de la propaganda electoral, que a su juicio es violatoria de la normatividad, ofreció 7 impresiones fotográficas de los lugares donde se encuentra colocada la propaganda. A efecto de corroborar el dicho del quejoso, la autoridad instructora realizó diligencia de investigación para verificar la existencia de la propaganda denunciada en los lugares precisados por este. Ahora bien, esta ponencia del análisis de las fotografías aportadas por el quejoso como prueba técnica, con las contenidas en la certificación de hechos de la autoridad administrativa electoral, se llega a la convicción de que existen elementos suficientes para declarar como violatoria a la normatividad electoral únicamente la propaganda electoral ubicada en la avenida Cruz Pizárraga, Río Nazas y Río Bravo, Colonia Palos Prietos, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Lo anterior, en razón de que dicha propaganda electoral se encuentra en área considerada como elemento de equipamiento urbano, si bien Oso, la autoridad instructora, señalaron que su colocación fue al margen de un parque. De las fotografías se advierte que se encuentra sobre el camellón que divide las dos calzadas de una avenida, que se distingue por ser un espacio de construcción entre calles u otras vías, las que circulan los medios de transporte, que se usa como área verde, jardín, para la colocación de señalamientos viales o incluso como área recreativa o de paseo. Debe precisarse que si bien la normatividad electoral define lo que debe entenderse por equipamiento urbano, dicha conceptualización es meramente enunciativa y no limitativa,
por lo que es válido allegarse de diversa legislación para comprender en todos sus términos los alcances del bien jurídico que, tratándose de colocación de propaganda electoral, se pretende proteger por la prohibición de su ubicación en elementos de equipamiento urbano. En este sentido, para esta ponencia, si la lona con propaganda electoral en materia de la queja se encontraba sobre el camellón, debe concluirse que dicha colocación de propaganda constituye una afectación a la función misma del camellón y a la vialidad de tránsito peatonal, pues con ello se obliga al transeúnte a realizar acciones para evadir dicha propaganda en su tránsito, pudiendo incluso dicha colocación obstaculizar totalmente la posibilidad de andar sobre el camellón, obligando a los peatones a utilizar las superficies de enrolamiento destinadas a la circulación de vehículos, siendo este tipo de consecuencias lo que pretende evitar el artículo 183, párrafo segundo y tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y los artículos tercero, fracción décimo segundo y 11, fracción primera del reglamento para regular la difusión y fijación de la propaganda durante el proceso electoral. En ese tenor, los denunciados no observaron las reglas sobre la colocación de propaganda electoral a que están obligados. Por consiguiente, se procede a declarar la existencia de la violación a la normatividad electoral. Esta ponencia advierte que existe reincidencia, lo anterior, de acuerdo a la sentencia dictada en el expediente de SIN-13 y 14, diagonal 2016, PSE acumulados, de fecha 6 de mayo de 2016. El candidato a la gubernatura, Quirino Ordaz Coppel, y los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México fueron sancionados con amonestación pública por la conducta infractora, consistente en la colocación de propaganda en equipamiento urbano. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a Quirino Ordaz Coppel y a los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, e imponer al candidato una multa consistente en 50 veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 3.652 pesos, y a los mencionados partidos políticos una multa consistente en 100 veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 7.304 pesos, lo anterior, en términos de lo dispuesto en las fracciones primera, inciso B, y segunda, inciso B, del artículo 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Se ordena al Consejo Distrital Electoral 22 en Mazatlán, Sinaloa, para que en un término de 24 horas contados a partir de la notificación de la presente resolución, realice las diligencias necesarias para el retiro de la propaganda electoral motivo de la infracción. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. De no haber intervenciones, solicito a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con el permiso de la Presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Montiel, A favor del proyecto. magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, A favor del proyecto. magistrado Guillermo Torres Quincilla, A favor del proyecto. magistrada Marisola Campos Montoya, A favor del proyecto. magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. A favor del proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial expediente P5 45, diagonal 2016 PSE, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Quirino Ordaz Coppel, candidato a gobernador del estado de Sinaloa, así como a los partidos que lo postularon, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en términos del considerando tercero de la presente resolución. Segundo, se impone a Quirino Ordaz Coppel una sanción económica prevista en el artículo 281, fracción segunda, inciso B, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en una multa económica de 50 veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 3.652 pesos, misma que deberá cubrir dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente resolución,
ante el área encargada de la administración del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Importe que deberá ser derivado en términos de lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Tercero, se impone a la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por culpa y vigilando, en términos del considerando cuarto de la resolución, una sanción económica prevista en el artículo 281, fracción primera, inciso B, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en una multa de 100 veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 7.304 pesos, misma que deberá cubrir dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente resolución ante el área encargada de la administración del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Importe que deberá ser derivado en términos de lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Cuarto, se ordena al Consejo Distrital Electoral 22 en Mazatlán, Sinaloa, para que en un término de 24 horas, contados a partir de la notificación de la resolución, realice las diligencias necesarias para el retiro de la propaganda electoral motivo de la infracción. Quinto, notifíquese en los términos de la sentencia. Pasamos así al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial expediente PSI 46/2016 PSN. Expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que pido al magistrado Medina que ya sea personalmente o a través del secretario de Estudio y Cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Le solicito al licenciado Luis Castro de cuenta del proyecto, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta por el proyecto de sentencia relativo al procedimiento sancionador especial TESIL 46/2016 PSE, que pone a su consideración al magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, iniciado por motivo de la denuncia interpuesta por Rogelio Buena Sánchez, en su carácter de representante propietario del partido sinaloense ante el Consejo Distrital Electoral 22 de Mazatlán, en contra de Martín Alonso de Heredia Lizárraga, candidato a gobernador del Estado de Sinaloa y del Partido Acción Nacional, por la presunta colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, específicamente en banqueta, y la supuesta obstaculización de la visibilidad de los señalamientos que permitan a las personas orientarse. En el proyecto, esta ponencia propone declarar la inexistencia de infracción referente a la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, específicamente en banqueta, debido a que la prueba técnica ofrecida por el quejoso y de la recabada por la autoridad instructora se advierte que dicha propaganda no se encuentra colocada en la banqueta, ya que de las imágenes agregadas en el expediente se aprecia que la banqueta está contigua o al margen del espacio donde se han colocado o fijados las estructuras metálicas que soportan las lonas denunciadas, sin que haya una afectación aparente al libre tránsito de los peatones. Es decir, con dicha colocación no se está dañando algún elemento de los conforman el equipamiento urbano. Por otra parte, esa ponencia propone declarar la existencia y infracción aludida relativa a la obstaculización de la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas orientarse, en razón de que a partir de los medios de prueba aportados por el denunciante y de la diligencia recabada por la autoridad instructora, se acreditó que en 2 lugares, materia de este procedimiento, la propaganda electoral denunciada obstaculiza la visibilidad de los señalamientos que permitan a las personas orientarse, ya que, como lo señaló la autoridad instructora en la diligencia de investigación, la primera lona señalada afecta la visibilidad de sur a norte de los dispositivos viales, y por otro lado, de la otra lona ubicada en la avenida Rigodonza, esquina con Juan Pablo II, colonia Lico Velarde, también se concluye que se obstaculiza la visibilidad al bajar el puente de los vehículos que transitan en el puente vehicular. Esto es así, ya que al dar vuelta en dicho puente, la propaganda denunciada interfiere con la visibilidad de los conductores. En ese contexto,
La consulta propone atribuir responsabilidad directa al candidato denunciado y por cuanto hace al partido político que lo postuló, omisión al deber de cuidado respecto de la conducta de su candidato. Asimismo, se propone calificar la infracción como levísima en atención a las circunstancias precisadas en el proyecto y por tanto imponerle la sanción consistente en una amonestación pública a ambos. ¿Se da cuenta? Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto presentado. Magistrada Campos, primera voz. Sí, con el permiso del Pleno. Magistrado ponente, veo que en los puntos resolutivos no se le ordena el retiro de la propaganda, objeto que se declara la existencia de la infracción por parte de la normatividad, conforme y congruencia con el asunto que acabamos de votar. Lo procedente es poner en puntos resolutivos el retiro de la propaganda, toda vez que se declara la irregularidad de la conducta. Sí, ok, hacemos la corrección pertinente al respecto. Magistrado Torres, ¿tiene el uso de la voz? Sí, es una reflexión que al escuchar la cuenta del proyecto anterior, donde se ordena el retiro de la propaganda, me vino tomando en consideración la etapa del proceso que ahorita se encuentra. Es decir, una vez celebradas las elecciones, los partidos políticos cuentan con un término de 7 días para ellos retirar su propaganda. Es decir, es responsabilidad de los partidos políticos. Sin embargo, aquí esta responsabilidad la estamos derivando a los consejos distritales o municipales en ese caso, ¿verdad? Y como que ahí seguramente estaríamos pues considerando que la posición del tribunal es lo que nos ordena la ley, aunque se vea pues que hay una contraposición con respecto a lo que debemos hacer, lo que debemos de ordenar y lo que ya por la etapa en que se encuentra ahorita deberían de realizar los propios partidos. Estamos en una etapa en que ahorita deben estar retirando su propaganda, dado el término que fija la ley para ello. Magistrado ponente, ¿tiene el uso de la voz? Sí, nosotros advertimos precisamente esa situación. En el caso particular no se decretaron las medidas cautelares al momento de llevar a cabo la investigación por parte de la instructora y no decretaron, sin embargo sí advirtieron que afectaba la visibilidad. Pues es parte de lo que estamos resolviendo en el fondo. Afectaba la visibilidad porque estaba instalada aún cuando al margen de la banqueta, sin embargo sí se obstruía. Precisamente por la etapa en la cual nos encontramos, nosotros no advertimos la necesidad de señalarlo. Sin embargo, en el caso particular, al ser primero decretar la existencia, nosotros no tenemos inconveniente en hacerlo en vía sentencia en algún punto resolutivo. Sin embargo, no hay que dejar de decirlo, tienen 7 días para retirar, ya pasada la elección, es parte de un procedimiento que se está llevando a cabo. Sería... Sí, el mío era un comentario de la circunstancia que se presenta en este momento precisamente. Magistrada Mesola, ¿tiene el uso de la voz? Sí, efecto, siendo congruente con lo que expone el magistrado Torres, efectivamente podría sonar incongruente dado la etapa en la que nos encontramos, pero acorde con lo que dispone la normatividad enfrente de un procedimiento sancionador, lo correcto y lo conducente por disposición de ley es proceder al retiro de la propaganda, a mayor razón dado que queda acreditada la infracción, que el obstáculo es la visibilidad para los peatones y para la gente que transita. Luego entonces entiendo que puede sonar un poquito incongruente por la etapa en la que nos encontramos, pero lo correcto creo que es ordenar el retiro
por parte de la autoridad electoral, acorde a la naturaleza del procedimiento sancionado. Sí, nosotros haremos lo referente a la modificación punto resolutivo por De acuerdo. No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaria General tome a bien el sentido de la votación. Con el permiso del Pleno, magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto con la adición a los resolutivos que entiendo que fue aprobado. Gracias, magistrada. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Sí, igualmente a favor y precisamente con la adición que debe de realizarse en los resultados. Gracias, magistrado. Magistrada Marisola Campos Montoya. A favor en los mismos términos de los pares, acorde con la aceptación de la ponencia de incluir el punto resolutivo. Gracias. Magistrada Almanetiza Montoya Castelo. Con el proyecto modificado. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos con las modificaciones aprobadas, el proyecto ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial expediente TSI 46/2016 PSE se resuelve con el reordenamiento de los puntos resolutivos ya modificados. Es existente la infracción objeto del procedimiento sancionador especial atribuido al candidato a gobernador del Estado de Sinaloa, Martín Alonso Heredia Lizárraga, y al Partido Acción Nacional en los términos de la presente episodio. Se ordena el retiro de la propaganda en los términos acordados. Siguiente punto del resolutivo: se impone a Martín Alonso Heredia Lizárraga y al Partido Acción Nacional una sanción consistente en una amonestación pública. Y por último punto resolutivo: notifíquese en los términos de ley. Pasamos así al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión expediente TSI 06/2016 REP, expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Guillermo Torres Chinchillas, por lo que pido al magistrado Torres que, ya sea personalmente o a través de su secretario escrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias, magistrado presidente. Para ese efecto, le instruyo al licenciado Jorge Nicolás Arce Valderrama de lectura a la cuenta respecto de este recurso de revisión. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia que pone en su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, relativo al recurso de revisión de clave TSIN 06/2016 REP, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en contra de los acuerdos de clave IES/CG 087/2016 e IES/CG 089/2016, ambos de fecha 27 de mayo de 2016, emitidos por la citada autoridad. Resolviendo en el primero de ellos la improcedencia de la solicitud de sustitución de candidatura realizada por el Partido Movimiento Ciudadano, y en el segundo se aprobó dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa respecto a la solicitud de sustitución que realizó el citado partido. En el recurso, el actor manifiesta en síntesis los siguientes agravios. Respecto del acuerdo IES/CG 087/2016, invoca como agravio lo siguiente: a. Falta de motivación y fundamentación. Señala el recurrente que el acuerdo impugnado no se encuentra fundado y motivado, toda vez que la responsable resolvió el mismo basándose solo en la simple solicitud de negación de renuncia de la C. Laura Patricia Daud Reyes, sin señalar el fundamento legal ni realizar motivación alguna. B. Señala el recurrente que para determinar la autenticidad de una firma se requiere de una prueba pericial caligrafoscópica y que la misma no fue desahogada por la responsable, realizando solo un razonamiento sencillo. C. Señala el recurrente que como la quejosa, Laura Patricia Daud Reyes, no señaló la vía por la que acudía ante la responsable a manifestar que no había renunciado, tal denuncia debió tramitarse por vía recurso de inconformidad, ello porque la ciudadana alegaba una violación a un derecho político. D. Señala el recurrente que la autoridad responsable no tiene ni tuvo pruebas para efecto de acordar improcedente la solicitud de sustitución de la candidatura.
Señala el recurrente que la responsable, para efecto de resolver la improcedencia o no de la solicitud de renuncia, debió haber determinado la autenticidad o no de la firma, y no basar la improcedencia solo en lo manifestado por la C. Laura Patricia Daud Reyes. F. El actor objeta la interpelación notarial, alegando que la misma no es suficiente para desconocer el documento consistente en la supuesta renuncia de la candidata. Respecto del acuerdo IES, /CG 089, /2016, invoca como agravio lo siguiente. Señala el actor como agravio que de manera infundada e improcedente, la responsable acordó dar vista del acuerdo en cuestión a la Procuraduría General de Justicia, ya que no hay indicios para presumir la existencia de un hecho antijurídico. Estudio de fondo. Agravio identificado con el inciso A, relativo a la fundamentación y motivación. Esta ponencia propone declarar este agravio como fundada, ya que a partir de un análisis que se hace del mismo, se concluye que efectivamente el acuerdo objeto de este estudio carece de la debida fundamentación y motivación. Ello porque en el citado documento no se advierte que la responsable apoyara su acuerdo en alguna disposición legal, y por otra parte, si bien es cierto señala como motivo para declarar la improcedencia de la sustitución, la existencia de un escrito que niega la renuncia, ello no es suficiente para tenerla por debidamente motivado. En consecuencia, se revoca la parte del acuerdo motivo del presente estudio y la ponencia propone, en plenitud de jurisdicción, resolver la procedencia o no de la solicitud de sustitución en los términos siguientes. Del caudal probatorio que obra en auto de este expediente, se advierte por una parte la existencia de escritos donde supuestamente la candidata solicitó su renuncia, tanto al partido que la postula como a la autoridad administrativa electoral. Sin embargo, lo cierto es que tal situación no es suficiente para que el actor logre lo que pretende a través de su recurso, que no es otra cosa más que la sustitución de candidatos planteados a la responsable, toda vez que también obra en autos un documento notarial y un escrito presentado por la candidata, en las cuales manifiesta que no renunció a su candidatura. Es de advertirse que si la autoridad responsable fue omisa en realizar alguna diligencia para cerciorarse de la voluntad de quien se excluía el escrito de renuncia, y dado que dicho suscriptor niega haberla firmado, niega su renuncia, y finalmente, manipulados estos elementos con la interpelación notarial que apartó, deja claro a este resolutor que debe prevalecer la última voluntad de la candidata en el sentido de que no renunció a su candidatura. En consecuencia, se propone por esta ponencia declarar improcedente la solicitud del Partido Movimiento Ciudadano relativa a la sustitución de la candidata Laura Patricia Daud Reyes en la primera regiduría por el principio de representación proporcional en el municipio de Salvador Alvarado. Por lo anterior, se omite el estudio del resto de los agravios planteados en contra de este acuerdo, toda vez que ningún fin práctico conduciría, ya que la parte del acuerdo motivo del presente recurso fue revocada. Análisis del agravio esgrimido en contra del acuerdo de claves IES, /CG 089, /2016, relativo a la vista que ordenó dar el Consejo Estatal Electoral a la Procuraduría General de Justicia del Estado con la solicitud de sustitución de la candidata. Se propone por esta ponencia declarar infundado el citado agravio, toda vez que el escrito presentado por la candidata a la responsable desconoce la renuncia, manifestando además no conocer la forma en que llevó su firma al mismo, señalando además que tiene la sospecha de que pudo haber sido falsificada. Por tanto, estas manifestaciones son suficientes para generar un indicio de la posible comisión de un ilícito. Por tanto, lo procedente era dar vista a las autoridades competentes, tal y como lo realizó la autoridad responsable. Si la situación por la que se propone confirmar el acuerdo objeto de este agravio. Esa es la cuenta. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de los magistrados y las magistradas el proyecto de resolución presentado. No habiendo intervenciones, pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Con el proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelio. Con el proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento, el recurso de revisión 6
TESIN 6, diagonal 2016, se resuelve. Primero, es procedente el juicio de revisión interpuesto por el partido Movimiento Ciudadano en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Segundo, de conformidad con lo razonado en el considerando séptimo de la presente resolución, se declara fundado el agravio identificado en el inciso A. En consecuencia, se revoca el acuerdo clave IESS diagonal CG 087 diagonal 16 por la parte que fue motivo de la impugnación. Tercero, en plenitud de jurisdicción, se declara la improcedencia de la solicitud del partido Movimiento Ciudadano relativa a la sustitución de la candidata Laura Patricia Daud Reyes a la primera regiduría por el principio de representación proporcional en el municipio de Salvador Alvarado, de conformidad a lo resuelto en el considerando séptimo de esta sentencia. Cuarto, se declara infundado el agravio analizado en el apartado segundo del citado considerando de fondo. En consecuencia, se confirma la validez del acuerdo de clave IESS diagonal CG 089 diagonal 16 en fecha 27 de mayo de 2016 que emitió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Quinto, notifíquese en los términos de la sentencia. Pasamos así al análisis, discusión y, en su caso, la aprobación de los proyectos de resolución de los incidentes de inejecución de sentencias según expediente incidental TESIN 05 y 06, diagonal 2016 acumulados. Expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Menzola Campos Montoya, por lo que pido a la magistrada Campos que ya sea personalmente o a través de su proyectista adscrita a la ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Solicito al maestro Gonzalo Caballero Terrazas de a conocer la cuenta que pongo a consideración del Pleno. Con autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución del incidente en ejecución de sentencia que pone a su consideración la magistrada Menzola Campos Montoya, promovido por Juan Ramón Félix López y Margarita Castro López, en contra del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, del cual denuncia el incumplimiento a la sentencia emitida por este tribunal el día 12 de mayo del 2016 en los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano identificados con las claves TESIN 20 y 21 JDP acumulados. Al respecto, los incidentistas aducen en síntesis que la sentencia no ha sido cumplida, pues señalan que no obstante que el día 17 de mayo del presente año les notificaron los oficios PES, diagonal CDN, diagonal 08 y 09 2016, respectivamente, donde les comunican que se les restituyen sus cargos de presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal en Sinaloa del Partido Encuentro Social. Sin embargo, señalan que materialmente no se les hizo entrega de las funciones y responsabilidades del puesto. En ese sentido, es importante señalar que el ordenado en la ejecutoria por este tribunal al Comité Directivo Nacional fue la restitución a los incidentistas en sus derechos político-electorales en su calidad de presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal de Sinaloa del Partido Encuentro Social, y como consecuencia lógica de dicha restitución, la asunción en el ejercicio de sus cargos partidistas. Por tanto, este tribunal se centra en dilucidar si con la emisión de los oficios referidos anteriormente emitidos por el Comité Directivo Nacional, mediante los cuales, a decir de la autoridad, se restituyó en sus funciones a los hoy incidentistas, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria, es decir, si el mencionado comité realizó las actuaciones y diligencias necesarias para que los dirigentes asumieran el ejercicio de sus cargos y con ello acatar el fallo pronunciado por este órgano jurisdiccional. En el proyecto se propone tener por fundado el incidente toda vez que los multicitados oficios no se desprende que se haya llevado a cabo las actuaciones y diligencias necesarias para que los dirigentes asumieran el ejercicio de sus cargos, entre los que se encuentra la entrega-recepción de documentos, bienes y demás recursos materiales, financieros o de cualquier otra índole que son objeto de la administración
del Comité Directivo Estatal del partido en Sinaloa. Ello es así, toda vez que de las pruebas aportadas por el Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social no se advierte que lo anterior haya sucedido, máxime si solo se notificaron los oficios mediante los cuales informa su restitución como dirigentes estatales, sin que se llevara a cabo alguna otra actuación o diligencia inherente a la asunción del cargo, como puede ser, entre otras, conocer el estado que guarda la administración del Comité Directivo Estatal. Por otro lado, respecto a la solicitud que hacen los incidentistas en relación a que para tener cumplida la ejecutoria se les debió haber pagado todas y cada una de las prestaciones a que tienen derecho por todo el tiempo en que ilegalmente fueron suplidos de sus cargos, en el proyecto se estima que las prestaciones económicas reclamadas no pueden ser analizadas en la vía incidental, ya que en esta inejecución de sentencia se estará lo ordenado en la sentencia de fecha 12 de mayo de este año, cuyo resolutivo quinto ordenó la restitución en sus derechos políticos electorales, no así lo referente al pago numerario de una contraprestación, ello sin que este órgano resolutor prejuzgue sobre el derecho que pudieran tener en cuanto a las prestaciones que reclamen. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. No habiendo intervenciones, solicito secretaria general tome el sentido de la votación. Por el permiso de la presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Con el proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada María Leticia Montoya Gastelo. A favor del proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto ha sido aprobado. En consecuencia, los incidentes de inejecución de sentencia, expediente incidental T05 y 06, diagonal 2016 acumulados se resuelven. Primero, son procedentes los incidentes de inejecución de sentencia promovidos por Juan Ramón Félix López y Margarita Castro López en relación con la sentencia emitida por este tribunal en el expediente principal T5 20 diagonal 2016 JDP y T5 21 diagonal 2016 JDP acumulados por haberlos presentado en tiempo y forma. Segundo, son fundados los incidentes de inejecución de sentencia promovidos por Juan Ramón Félix López y Margarita Castro López en lo que respecta al incumplimiento de la parte del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social de acatar lo ordenado en la sentencia dictada por este tribunal en fecha 12 de mayo de 2016, dictada en el expediente T5 20 diagonal 2016 JDP y T5 21 diagonal 2016 JDP acumulado. Tercero, se ordena al Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social para que en un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla debidamente con la sentencia de fecha 12 de mayo de 2016, dictada en el expediente TSI 20 diagonal 2016 JDP y TSI 20 diagonal 2016 JDP acumulados, apercibido de que en caso de incumplimiento se hará acreedor a la imposición alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 96 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, debiendo informar a este tribunal dentro del plazo de 24 horas siguientes el cumplimiento dado a este fallo, acompañado de las constancias que así lo acrediten. Cuarto, notifíquese en los términos de la sentencia. Habiéndose así agotado todos los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión siendo las 17 horas con 46 minutos del día 7 de junio de 2016. Es cuanto. Buenas tardes.